Bien, buenas noches con todos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme en estos minutos. En esta clase vamos a dar una visión sobre lo que es la norma ISO 37001 y la integridad en las organizaciones. Vamos a revisar un poco la importancia de esta norma, pero más que la norma en sí, vamos a hablar un poco del por qué, ¿no? El contexto en el cual nos movemos, ¿no? Vamos a poner acá de una vez. Vamos a ver el temario que tengo es el impacto de la corrupción en la sociedad, causas y contexto del fraude y corrupción, hablar un poquito del fraude y corrupción para entender un poco cuál es la importancia de la ISO. Después vamos a ver los esfuerzos que hemos tenido de la función pública por combatir la corrupción y finalmente vamos a dar una mirada a lo que es la norma ISO 37001. Bien. Ok, sin más, las preguntas las vamos a dejar para el final y espero que sea de agrado la temática que empezamos ahora. Pues bien, creo que voy a ocultar la barra, aquí la voy a ocultar un poquito, perfecto, para que no se vea, ¿no? A ver, disculpen un ratito. Ya está. Bueno, sí. Okay, disculpen. Bien. Ok. Bien, empezamos. Entonces, la corrupción es un mal endémico. La corrupción es cuando hablamos de corrupción, ¿no? Hablamos de corrupción, entonces sabemos pues que no es de ahora, no es de momento. Ya es la historia de la corrupción en el Perú remonta a siglos, desde el inicio de la República probablemente. Entonces, inclusive Manuel González Prada decía, donde se aplica el dedo brota la pus. O sea, que entendamos entonces por qué digo esto, porque tenemos una cultura, un desafío de cambiar la cultura de lo que somos y lo que yo pediría que, por favor, si pudieran poner mute, mutar sus micrófonos. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, en este contexto, vamos a poner esto acá. Disculpen, siempre, ese es lo malo del Zoom, ¿no? Bien, y en ese contexto, lo que vemos acá en esta imagen, vemos el índice de la percepción de la corrupción en el año 2020, del año pasado, y este índice que es un indicador que lo envía Transparencia Internacional, que lo saca Transparencia Internacional, que lo que mide es de qué manera los países se perciben, o sea, cada sociedad se percibe como corrupta o no. No quiere decir que no sea, o sea, con lo cual les digo que pudiera haber de repente un país que esté bien pintado de amarillo, que significa que está, digamos, es poco corrupto, pero se dan casos de corrupción, ¿no? Noruega, Dinamarca, países escandinavos, europeos, pudiera parecer que no hay, ¿no? Europa misma, España misma, ¿no? Hay casos de corrupción, Italia misma, ¿no? Donde se ve un anaranjadito, pero hay casos de corrupción, ¿no? Entonces, es una percepción nada más, ¿de acuerdo? Y nuestro ranking, en este ranking, en nuestro país, aquí pueden ver en la parte izquierda inferior, vamos viendo que nosotros siempre estamos casi en el 100, ¿no? Vamos en esa línea, ¿no? Más o menos, estamos en el puesto 94, ¿no? Y lamentablemente tenemos pues que el mapa de la corrupción sacado en el diario La República, si mal no recuerdo, en la cual ponía, pues, mapeaba la corrupción por departamentos, por provincias, ¿no? Y había 32.000 casos de corrupción, ¿no? Registrados hasta el año 2016, y en el 2018 había dado un salto a 40.759, con lo cual es bastante crítico esto de aquí, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, ¿no? ¿De qué cosa es lo que decimos, ¿no? Lo que decimos es prácticamente la corrupción está vinculada a la función pública, por lo tanto, es el mal uso del poder en beneficio propio, ¿no? En beneficio de una persona, en beneficio de alguien que tiene el poder. Entonces, y por lo general involucra otros delitos que son el soborno, la extorsión, la venta de influencias, ¿no? Tráfico de influencias, nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco.
por lo general de eso estamos hablando cuando hablamos de corrupción. El impacto en la sociedad vemos que es bastante fuerte. Hay 10.000 millones de soles perdidos por corrupción, fuente de la Contraloría, y en términos macroeconómicos es el 2% del PBI, 10.000 millones de soles, casi 3.000 millones de dólares. Empresas pagan coimas por lo general el 10% del valor de la transacción, según un estudio de la OECD. ¿De acuerdo? Ese es el impacto de la corrupción. Además, bueno, aquí tenemos otro mapeo de la cual Contraloría saca que hay 1.633 funcionarios investigados, o sea, vemos el mapa bastante consecuente, donde podemos ver Ancash, La Libertad, Lima, ¿no? En provincias, miren, Lambayeque, 92, Libertad, 85, Lima, 317, Cusco, 135, y ahí va por ahí, ¿no? Ahora, este mapa todavía era el 2018. Digamos, yo te quería buscar información más reciente y todavía no la hay, ¿no? Y adicionalmente, también en ese mismo análisis, sigue viendo, pues, ¿no? Por corrupción de funcionarios, ¿no? La misma foto que vimos al comienzo, pero lo interesante también es que hay otros casos, ¿no? Casos de peculado. Peculado es otra forma de corrupción en la cual se usa el bien del Estado en interés propio, ¿no? Y colusión, también hay casos de colusión. En general, pues tenemos un rosario de corrupción, de cosas que estamos mal y que hay que mejorarlas. Entonces, en ese contexto nos vamos moviendo, ¿no? Entonces ya, bueno, esto es todo. Poder Judicial dice que hay 23.542 funcionarios procesados por corrupción hasta el 2017. Esto fue el 24 de abril del 2018. En general vemos pues que hay bastantes cosas por trabajar, ¿no? Y del lado privado vemos pues que efectivamente hay un impacto significativo en cuanto a la famosa, tristemente célebre empresa Odebrecht, con una operación a escala internacional que vinculó a presidentes de varios países, ¿de acuerdo? Y definitivamente ha creado, pues, develó muchas situaciones de corrupción en todos los países y con consecuencias, ¿de acuerdo? Consecuencias que van para algunas empresas, inclusive no solamente el Grupo Graña y Montero, como vemos, sabemos pues que ya no existe más como ese nombre, ¿no? La reputación y la continuidad de las organizaciones está en juego. Bien, entonces hasta ahí es una situación bastante compleja en el contexto en el cual se desarrolla. Además, adicionalmente, Semana Económica del año 2019 sacó una encuesta en la cual decía que 1 de cada 2 empresarios peruanos daría un soborno antes de perder un negocio, según su estudio. O sea, imagínense ustedes, o sea, 1 de cada 2, o sea, ya la cosa es bastante complicada. Esto era el año 2019, estamos al 2021. Lamentablemente la pandemia, yo creo que ha contribuido a incrementar estas cosas, la falta de los controles, una serie de cosas mayores, y definitivamente estaría por verse los nuevos registros, los nuevos resultados, y que quizás, ojalá, mejorara. Esperemos que sí, porque de todas maneras hay un esfuerzo por parte de las organizaciones para comenzar a implementar controles, ¿no? Bien, otro dato curioso, en una encuesta, en un estudio que participó la Universidad del Pacífico, ¿no? El primer estudio latinoamericano sobre prácticas empresariales contra el soborno, identificaba, aquí podemos ver que las modalidades que utilizan los empresarios para sobornar son principalmente contribuciones políticas. En el Perú, fueron 420 encuestados, ¿no? Contribuciones políticas, las cuales eran muy utilizadas, ¿no? De 420 fueron respuestas, ¿no? Pago para agilizar, facilitar trámites, donaciones, patrocinios, regalos, gastos de representación y actividades comerciales de cierre y negocio de contratos. Si se dan cuenta, entonces por aquí vemos la contribución política, pagos para facilitar trámites, primer lugar. Segundo lugar, contribuciones políticas. Tercer lugar, estamos viendo que está las actividades comerciales de cierre y negocio de contratos. Y finalmente lo que es la parte, bueno, y ahí va, ¿no? O sea, regalos, ¿no? Entonces, hay una necesidad urgente de tomar acciones, ¿de acuerdo? Adicionalmente, también hicieron la encuesta y en ese mismo estudio se analizó y se vio que dónde se concentraban estas prácticas.
y era en el sector construcción, administración pública, bueno, construcción está con el 57.9%, administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 16.9%, explotación de minas y canteras, 13.3%, y otros, 11%. O sea, vale decir que prácticamente el sector construcción, el sector de obras, ¿no?, está casi con un 58% de toda la distribución del sector, como sector de que abarca la corrupción, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay donde mirar. Y es interesante porque a veces cuando uno va, y me ha tocado ir a una empresa o a presentarle la posibilidad de hacer un trabajo con el antisoborno, me ha tocado pues que la gente me dice, no, yo no soy corrupto, o sea, conmigo no es este discurso, te has equivocado, pero sin embargo, vamos viendo que definitivamente hay temas que la realidad es otra, ¿no? O sea, al final vemos que sí, hay una necesidad urgente. Y frente a esto, hay que analizar cuáles son las causas, porque cuando queremos resolver un problema, ¿no? Ok, ya les he expuesto en estos primeros minutos de la charla, les he dicho cuál es el contexto en el que vivimos. Definitivamente es una situación bastante complicada, compleja, y creo que lo que se viene o lo que se está manejando todavía tiene que trabajarse mucho más. Entonces, tenemos que analizar primero cuáles son las causas de la corrupción. ¿Por qué? Porque es el primer análisis que tenemos que hacer para buscar una solución. En ese orden de ideas, yo quiero proponerles entonces lo que normalmente hacemos cuando tenemos un problema, o sea, digamos desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? ¿Cómo resolvemos un problema? Y normalmente hay una metodología que se busquemos la causa raíz. La causa raíz del problema. ¿Por qué? Porque atacando la causa raíz, ¿no?, ya vamos a poder cortar el problema, ¿no? Entonces, eso es un análisis muy, muy simple, muy básico, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el efecto? ¿Y cuál es la corrección? Entonces, yo, evidentemente, aquí no vamos a usar diagrama de Ishikawa, Pareto, quienes son ingenieros o quienes trabajan en procesos. Esto es una cosa del día a día, pero hay formas de, por lo menos, tratar de ver la metodología, de ver con quiénes son, por dónde, cuándo, cuál es el problema. Nosotros, entonces, haciendo esa simbología, entonces vamos a mirar a expertos que vamos a buscar quiénes, dónde está la corrupción, qué cosa es lo que hay, por qué existe. Y felizmente hay organizaciones que se dedican a mirar esto de manera mucho más precisa. Una de ellas es la Asociación de Examinadores del Fraude de los Estados Unidos americanos, ¿no?, que ya ellos, en su experiencia, en su conocimiento, ellos ese árbol ellos definen un árbol del fraude, o sea, no llaman corrupción, o sea, la corrupción está inserta en la rama de la fraude. Por eso que el fraude como tal, ¿no?, existe, y ahí, como ustedes pueden ver en el árbol, existen tres, ¿no? La primera, la corrupción, que es cuando se relaciona a funcionarios públicos, ¿no? Porque si no se llama soborno. Es un tema de léxico de leyes, ¿no? Básicamente porque cohecho y soborno es lo mismo, solamente que cuando se relaciona a una persona funcionario público, toma el nombre de cohecho en la legislación. En el Código Penal peruano se llama cohecho. En el Código Penal peruano no van a escuchar soborno, pero sí cohecho. ¿De acuerdo? En los examinadores del fraude, en la ACFE, tenemos que entonces la corrupción es una rama. La otra rama importante es la apropiación indebida de activos, ¿no?, que es el fraude. O sea, todo esto es fraude, todo esto es fraude. Entonces, la apropiación indebida de activos, ¿no? Cuando personas inescrupulosas se apropian de los bienes de la empresa, simulan empleados fantasmas, pagan con facturas falsas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es apropiación indebida de activos, entendiéndose que tanto lo material como el dinero es un activo. Y finalmente, la manipulación de fraude de estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, se manipula, esto es principalmente para acciones, para empresas corporativas que cotizan en bolsa, ¿no? Porque ya se ha visto, ya ha habido en el año 2008 toda una
la crisis de Wall Street, que justamente las grandes empresas, Enron, WorldCom y muchas más, ¿no?, cayeron en desgracia por justamente manipular el mercado de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el fraude. Entonces, de aquí para adelante, en la charla vamos a hablar de fraude y corrupción. ¿De acuerdo? Entendiendo que la corrupción es parte del fraude. ¿De acuerdo? Y como ustedes verán, la definición de fraude, entonces, de acuerdo al ACFE, ese es el sello del ACFE, y también de la AICPA, que son los contadores públicos, o sea, son los contadores, la Asociación de Contadores de Estados Unidos, y finalmente el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Entonces, ellos tienen la definición de fraude muy similar, pero con sus características especiales. Según el ACFE, lo que busca es, el fraude son las actividades y acciones con el propósito de enriquecimiento personal por el uso inapropiado y sustracción de recursos y activos de la organización por una persona. ¿De acuerdo? Según los contadores, es el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas y o mercado una situación no realista de la compañía. ¿De acuerdo? O sea, ese es el fraude para el contador. Claro, maquillan los estados financieros, entonces quieren presentar algo que no es. Y según el Instituto de Auditores Internos, el fraude es un acto ilegal, cualquier acto ilegal, que busca engañar, ocultar o violar o la violación de la confianza, ¿de acuerdo? Y para obtener dinero, beneficios, pagos, y asegurar una ventaja personal sobre el negocio. Entonces, esto es la definición del fraude. Entonces, ¿y por qué se los digo? Porque vamos a analizar las causas, ¿no? Entonces, para empezar, ellos dicen que el fraude es un fenómeno económico, social, organizacional, aplicado a las finanzas, a la contabilidad, y que existe cualquier acto u omisión de naturaleza dolosa y por lo tanto de mala fe. O sea, vale decir, es justamente aprovecharse de la empresa, o sea, aprovecharse de la situación, ¿no? Esta situación se encuentra en todos lados, se encuentra en todas las esferas empresariales afectando a grandes y chicos. Son víctimas del fraude desde el bodeguero de la esquina hasta la gran superempresa, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber en la mentalidad gente que está buscando cómo defalcar, cómo robar, y vamos a ver eso más adelante. Puede ser cometido en cualquier área de la empresa, siempre, y hay que entender que alguien pierde y alguien gana, y no necesariamente se requiere una gran estructura elaborada para que esto se produzca, ¿de acuerdo? Además de eso, ya se ha sacado un perfil típico del defraudador. Generalmente es una persona típicamente de mediana edad, con educación de mayor impacto. Mayor educación, cuanto mayor es la educación, mayor es el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener mayor habilidad. Historial criminal usualmente es la primera vez que se delinquen, y antigüedad de la compañía por lo general va a conocer a fondo a la empresa y abusan de confianza y su conocimiento de las habilidades. O sea, por lo general 3 años, por ahí más o menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se estila. Bien. ¿Cómo se detectan los fraudes? Entonces, el AFE tiene un reporte de las naciones, todos los años saca su reporte, que son los análisis de lo que hace el análisis en todo el mundo, y normalmente este es el ranking. ¿Cómo se detecta el fraude en una organización? Y sorprendentemente, a pesar de que uno parecía que no, son a través de los tips. ¿Qué es un tips? Es un soplo. ¿Qué es un soplo? Es la delación. Es un soplón, o sea, digamos, es lo que la misma gente de la empresa o de la corporación, el cliente, un proveedor, digamos, avisa y reporta estas conductas. Entonces van a ver que principalmente el 40% de la detección de fraudes está en la parte de lo que es la delación, los tips, ¿no? Que en inglés se llaman los whistleblowers, que significa los soplones, los sopladores, por así decir, ¿no? La traducción dura. Y después viene la auditoría interna, la revisión por la 15%, revisión por la gerencia 13%, por accidente 7%, por otro 6%, conciliación de cuentas 5%, examinación de documentos 4%, auditoría externa 4%, monitoría y supervisión 3%, notificación de la ley 2%, controles de TI 1% por ahora, confesiones 1%. Entonces, más o menos de lo que han sacado, o sea, la parte de usar un mecanismo que los propios colaboradores puedan hacer sus reportes es lo que más efectivo es. Y el 40% de todos los casos detectados fueron por pistas.
y fueron proporcionados por los mismos empleados, por los clientes, de forma anónima, por un vendedor, por otros, por un competidor y hasta por Accenture. Entonces, es interesante ver esta situación. Además, podemos decir también que el método más común, como se dice acá de lejos, es el TIPS, ¿no? Lo que lo estoy diciendo. Y ahí también hay que detectar, ¿qué cosa? Las banderas rojas. Las banderas rojas son alertas, ¿no? Es un poco lo que dice. Entonces, el 43% de la bandera roja corresponderá al cambio de estilo de vida del defraudador, ¿no? Que va a vivir más allá de su estilo de vida. El 34% será una relación inusual cercana con vendedores y consumidores, o sea, aquellas personas que digamos, van más allá de lo que normalmente podría ser una relación comercial, o sea, ya es hasta colusiva, de repente, va a ser personas que tengan dificultades financieras y también actitudes de comerciales inescrupulosos, ¿no? Entonces hay gente que, estos son alertas rojas que se tienen que lanzar. Bueno, ¿y qué cosa es importante para que eso funcione? Entonces es importante, como dice acá, promover una cultura de integridad, ¿no? ¿Qué cosa es una cultura de integridad? ¿No? A veces me pueden decir, no, hay que decir incólume. Básicamente, yo se los defino acá, es que la persona, que los integrantes de una organización actúen por convicción. Miren qué diferente, ¿no? Que actúen por convicción, que actúen generalmente creyendo en que la situación de la empresa, digamos, beneficia a todos y que cualquier persona que no cumpla una normativa, ¿no? Va a ir en contra del resto. Entonces, y además se genera cultura. Entonces, es importante que las organizaciones comiencen a generar cultura, ¿no? Que fomente a los empleados a identificar y a denunciar situaciones que permita a los empleados de fomentar e identificar faltas de cumplimiento, faltas en las normativas, en los controles, ¿no? Y que va en contra de los procedimientos. Entonces, ellos van a ser, digamos, los grandes faros y que hay una política adecuada. ¿De acuerdo? Y entonces, también se define que el triángulo del fraude, ¿no? Esto es una teoría que ya tiene sus años. El señor Donald Creasy era un estudioso, era una persona que investigaba este tema de los fraudes y él determinó que propuso que el fraude se produce como la conjunción de tres elementos: la presión, la oportunidad y la racionalización, ¿no? O sea, para que exista un fraude tiene que haber ese triángulo, así como existe un triángulo de fuego que tiene que haber calor, tiene que haber calor, tiene que haber oxígeno y tiene que haber combustible. Para que se produzca un fuego, un incendio, tiene que haber las tres cosas: calor, combustible, ¿no? Calor, combustible y oxígeno. Y cuando los bomberos apagan un incendio, combaten uno de los tres elementos. Si es un tema de calor, le echan agua para quitarle el calor y se enfríe, y de esta manera se apaga. Si es un tema en un cuarto cerrado, un tema combustible, le echan una espuma y entonces le quitan el oxígeno. Y si es un tema combustible, a veces quitan el combustible, aíslan material y que se consuma lo que tiene que consumirse y se acabó. Esas son las tres formas de apagar un incendio. En el caso de la corrupción también. Revisemos un poco entonces cada elemento. La primera cosa es la presión, ¿no? ¿Qué cosa es la presión? Es la presión que motiva, ¿no? La presión o la motivación negativa que puede tener una persona, ¿no? Para poder crear la necesidad que tenga para poder hacer este fraude. Recuerden que hemos dicho que el fraude es igual a corrupción. Por lo tanto, cuando yo hable de fraude, para las personas que recién han entrado, estoy refiriéndome a la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es. Va a depender del estilo de vida, la presión del mercado, ¿no? Expectativas de ganancias, presión de la gerencia, para evitar vergüenzas, ambiente competitivo, estatus de la compañía. O sea, un gerente comercial de repente puede tener presión en el tema del COVID, ¿no? La enfermedad en casa ha arruinado muchas economías familiares, digamos, la necesidad de mantener un estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente hay que identificarlo porque esto es un elemento que forma parte, como les digo, del fraude, ¿no? Y alertas rojas, ¿no? Que te pueden decir, pues, que cuando vemos que hay gente que conoce todo el proceso y te dice, no, todo va bien,
la cultura de, o sea, me explico, ¿no? O sea, que conocen el proceso, el feeling, ¿no? Yo conozco el proceso y esto no va bien. O sea, hay que tener, las personas tienen ese feeling que cuando el río suena es porque piedras trae, dice el dicho. Entonces igual, cuando se conoce el proceso y algo está fallando, algo no está bien, hay que revisar un poco más. ¿Qué otras alertas puede haber en este caso? La cultura de llegar al resultado sin importar el cómo, ¿no? O sea, digamos, acá puede haber empresarios muy competitivos y que no les va a interesar cómo llegar a resultados, entonces es una persona que probablemente no le va a interesar, digamos, no va a respetar normas y procedimientos, por lo tanto también puede ser un tema complicado. Empleados que no son muy competitivos, ¿no? Personal altamente endeudado, estilos de vida que no van acorde a los ingresos, frustración en el trabajo, ¿no? Imagínense, o sea, gente que diga, que piense pues que necesita no va acorde con sus ingresos, entonces puede pensar tomar medidas desesperadas, ¿no? Y resentimiento con sus superiores. Son alertas que pueden haber. Otro punto es la oportunidad. Y la oportunidad está más bien relacionada a la falta de control. La falta de control que es justamente, porque claro, la primera es la presión, es la persona interna. Eso es un poco complicado de controlar. La oportunidad sí, la oportunidad son la falta de controles. Simplemente no hay control y las circunstancias para que se cometa un fraude son amplias. No puede cometerse el fraude. ¿Y por qué? Porque el perpetrador va a poder, no hay controles, o bien los puede eludir, son controles débiles y por lo tanto se va a salir con la suya. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas alertas? ¿No? Controles inadecuados, control interno inadecuado, hay demasiado amiguismo con los proveedores, gestión deficiente con excesiva rotación, hay gente que no toma vacaciones ni días de descanso médico, ¿no? Qué raro, ¿no? Oye, no, este señor, y este señor es excelente, es una linda persona, amigo de todos, pero nunca sale de vacaciones, nunca quiere soltar el esquema. Entonces, ¿por qué? Porque está justamente, de repente está con un esquema que le permite vivir, defraudar a la empresa y por lo tanto no toma. Auditorías ineficaces son auditoría interna, sin rotación en tareas de trabajo, o sea, siempre no hay rotaciones de personas, probablemente. Procedimientos no entendidos o siempre en modo de crisis, ¿no? Siempre es urgente, la urgencia, siempre cuando ustedes ven, es urgente, hay que comprarlo, es urgente, es urgente. La urgencia, el sentido de urgencia, hay que revisarlo, ¿no? Procedimientos no entendidos también, grandes cantidades de dinero en efectivo a la mano, expertise en determinados dominios, y los empleados que tienen el poder de influir en funciones claves y conectar las funciones con un proveedor. Entonces, todas estas cosas son alertas rojas porque son el caldo de la oportunidad para que justamente se pueda producir esta situación. Y finalmente viene ya la racionalización. ¿Qué cosa es la racionalización? Es cuando el perpetrador se autojustifica. Dice él, en su cabecita, dice, esto que estoy haciendo no hace daño a nadie, esto que estoy haciendo es justificable, ¿no? Esto que estoy haciendo no lo ve mal, pierde el sentido de lo que es lo bueno y lo malo, pierde el valor, pierde la ética, pierde la integridad. Entonces aquí es donde la persona peligrosamente, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces tiene a pensar y decir, esto me lo merezco me lo den, ¿no? Solo estoy pidiendo prestado el dinero un ratito, o sea, la caja chica está ahí la plata, bueno, me falta para mi fin de semana, voy a agarrar 100 solcitos y me voy, y después regreso y ya después lo repongo, ¿no? Y después hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos lo hacen, ¿no? No estoy lastimando a nadie, no es un asunto serio, estoy haciendo esto por una buena causa, ¿no? Y por último, esto a la empresa no le hace ni cosquillas, ¿no? Son, como digo, temas de racionalización. Por lo tanto, en ese triángulo del fraude, entonces tenemos presión, oportunidad y racionalización. Eso es importante, ¿por qué? Porque sobre eso se tiene que trabajar para poder prevenir la ocurrencia de fraudes. Y finalmente, entonces, ¿cómo tengo que romper el triángulo del fraude? Necesito eliminar uno de esos tres elementos, ¿no? ¿Y dónde voy a poder yo trabajar principalmente? Como le digo, en las oportunidades. Yo tengo que atacar, ¿dónde? De los tres elementos, ¿no? A la presión y la racionalización,
puedo hacer, igual hay que hacer concientización, hay que hacer charlas, capacitaciones, motivación, impulsar lo que es cultura para tratar de evitar que esa racionalización negativa sea una racionalización positiva hacia lo bueno y que la presión en la medida de lo posible no exista, ¿no? Pero eso es poco probable. Entonces, digamos que yo realmente llegue a tratar esto. Por lo tanto, me tengo que enfocar en la oportunidad, adoptando controles. Después hay una variación en el triángulo del fraude, en la cual le dicen el diamante del fraude, que fue dado por David Wolf y Donald Henderson en el año 2004, en la cual ellos decían, sí, el triángulo del fraude es válido, pero también le incluyeron una pestañita más, un ángulo más, un cateto más, por así decirlo, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Que es la capacidad que tiene la persona, la habilidad necesaria para llevar a cabo el fraude. Y como les dije hace un rato, ¿no? Cuanto mayor el estudio, cuanto mayor las competencias, mayor el impacto del fraude, ¿no? No es lo mismo el impacto de un nivel pues, de agente vigilante, de un nivel de tesorero de caja, de un nivel de jefe, a un nivel de gerente, a un nivel de gerente financiero, gerente general. El impacto es mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los controles tienen que existir. Bien. Y adicionalmente a todo esto, también hay un estudio no un estudio, sino hay una idea que dice Bologna Linguistics Wells en su libro de Crimen y Fraude Comercial, en su manual, habla de que la distribución en toda empresa, esta es una campana de Gauss, y la distribución de toda empresa, en toda empresa existen el 100% de personas, hay un 20% que siempre es deshonesta. Vean ustedes, o sea, el 20% es deshonesto. Esas personas te van a robar. Hay un 20% que son totalmente honestos. Esas personas no te van a robar. Y hay un centro, del 60% que está en el centro, que va a ser depende. Depende de la situación, depende de la oportunidad, ¿no? Depende. Entonces, al final, siempre se tiene que trabajar todas las medidas de gestión de antifraude, antisoborno, ¿no? Realmente se llama de compliance, de cumplimiento normativo y voluntario, o sea, en este caso evitar corrupción, evitar fraudes, está en la mitad. Entonces todo ese esfuerzo de un sistema de gestión tiene que ir ¿a qué? A trabajar sobre ese 60% para que ese 60% esté del lado verde y no del lado rojo, porque va a estar en función a la oportunidad. ¿Bien? Y por eso decía yo que hay que trabajar el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional tiene que ir enfocada en ¿qué? En desarrollar, ¿qué cosa? La integridad, y más que todo la integridad, porque vamos a hablar de valores, ¿no? Vamos a hablar de que, claro, se dice es importante, es más, dice aquí, es más rentable, cuando incumplir es más rentable cumplir, va en contra de eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca? Que haya convicción, ¿no? Que haya convicción. ¿Convicción en qué? En que tú no estés pensando en el castigo, ¿no? Sino que en la empresa, digamos, existe una cultura donde realmente se transfiere y se viva valores. Por eso que las empresas hoy en día siempre ponen su misión, visión, valores, códigos de ética, ¿no? Ponen, de alguna manera, tratar de impulsar esta cultura organizacional. ¿Para qué? Para justamente prevenir actos de soborno, actos de corrupción, actos de fraude, ¿no? Actos de fraude que van en contra de la empresa, porque cuando ocurre un fraude, es una corrupción, pero que va, ¿quién es el perjudicado? La empresa, el accionista, ¿no? El dueño, ¿no? Cuando es corrupción, ¿quién es el perjudicado? El Estado, todos nosotros. Eso es. Tiene que, cuando la cultura organizacional existe, entonces tiene que desarrollarse, ¿de acuerdo? Y en ese tema de convicción, ustedes pregúntense, ¿no? ¿Qué harían ustedes o qué harían las personas que ustedes puedan conocer en una organización si fueran invisibles? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Actuarían igual? ¿Qué harían?
harían diferentes las cosas, ¿no? Eso se trata, de eso se trata la cultura, desarrollar una acción, una actitud, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un solo comportamiento y entonces se pueda de alguna manera evitar comportamientos indeseables, ¿no? Y bueno, la verdad de las cosas es mucha gente honesta cuando no la ven va a hacer trampa, pues, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Cuando se dan mucha gente honesta, ¿no? Va a priorizar portarse mal cuando va a hacer situaciones complicadas cuando no la ven. Y frente a todo esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la legislación anticorrupción, ya con todo lo que hemos visto, ¿qué cosa ha hecho el Estado? El Estado ha desarrollado, ¿no?, una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción que lo que busca es justamente combatir la corrupción. La corrupción entendiéndole que es parte del fraude, ¿de acuerdo? Pero al Estado le interesa combatir la corrupción porque es lo que le atañe, ¿de acuerdo? Y ha desarrollado pues todo un lineamiento, todo un planteamiento a través de una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción que ha tenido digamos, su maduración. Vamos a verlo ahorita, ¿de acuerdo? Y la legislación anticorrupción define la corrupción como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, ventaja, directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Esa es la definición que está como corrupción en la legislación anticorrupción, en la política de integridad y lucha anticorrupción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué cosa se ha hecho? Aquí ustedes pueden ver del año 2001 hasta el 2018, que ha sido lo último que ha salido, en la cual vemos que ha habido todo un desarrollo, ¿no? Ha habido un tema de desarrollo de crear grupos, iniciativas anticorrupción, ha habido todo un tema, el fortalecimiento de creación de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción de la famosa CAM, ¿no? La CAN estuvo 8 años y ahora ya se creó la Secretaría de Integridad Pública como apoyo a la PCM y se creó una política nacional de integridad y un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Entonces, esto ya existe. ¿Y de qué estamos hablando con todo esto? Digamos que por ley existe los lineamientos de la integridad, de la función de integridad institucional. Y entonces, ¿qué cosa es lo que busca? Busca, a través de la PCM, a través de todo esto, lo que se está buscando es que el Estado, ¿no?, trabaje con integridad, trabaje previniendo corrupción, ¿no? Que haya una autorregulación, que justamente vaya a trabajar sobre las oportunidades, cerrando oportunidades. Entonces, en esta legislación que crea la PCM, la que crea la implementación de la función de integridad en las funciones de administración pública, que para todos en el 2019, se establece como objetivo la función de integridad en todo el Estado, ¿no? Funciones de integridad en el ámbito institucional, requisitos y funciones del oficial de integridad, resumen técnico funcional con la Secretaría de Integridad, formas de implementar la función de integridad, las oficinas de integridad institucional, la formación de una unidad funcional para que despache máxima autoridad administrativa, conformación de equipo de trabajo, delegación de un servidor de despacho de máxima autoridad administrativa y la delegación de la Oficina de Recursos Humanos como parte de la máxima autoridad administrativa. ¿Qué significa esto? Este es como un sistema de gestión antisoborno, pero netamente del Estado. O sea, esto de aquí es como un compliance, a ver, para que entendamos un poquito. El sistema de cumplimiento, un compliance, es un cumplimiento normativo que lo que busca es evitar que una empresa que tiene un compliance cumpla toda la normatividad, tanto legal, impuesta por la legislación, como aquella impuesta por ellos mismos de manera voluntaria, que lo que busca es tener una buena gobernanza, un buen gobierno corporativo y que pueda desarrollar sus actividades de forma transparente, clara y limpia y con un nivel de sostenibilidad. Eso es lo que es el compliance hoy en día. Y en el Estado, lo que se ha hecho, tanto en el Perú como en todas otras organizaciones, a través del apoyo de la OECD y organismos internacionales, han empezado a trabajar, esto se empezó a trabajar desde el año 2001, 2005, por ahí,
¿Para qué? Para que nuestro país comience a incorporar la función de integridad institucional. Entonces, esto es lo que funciona. Y esto vamos a verlo y van a ver que tiene primero los elementos que tiene es compromiso y voluntad de alto nivel, la identificación y gestión de riesgos, las políticas de integridad y cumplimiento para evitar conflictos de interés, gestión indebida de intereses, uso inadecuado de recursos, regalos, relacionamiento con terceros, contratación de personal, transparencia y rendición de cuentas, que eso no es otra cosa que gestión y logros, funcionamiento óptimo de los controles internos y externos, comunicación y capacitación permanente, canales de denuncia y mecanismos de investigación céleres, monitoría y supervisión de las políticas, y finalmente un encargado del modelo de integridad. O sea, si analizamos esto, ¿y por qué se los muestro? Porque esto, de alguna manera, cuando miremos la ISO 37000, vamos a darnos cuenta que tiene muy semejantes elementos, ¿no? Tiene elementos muy semejantes, con lo cual muchos organismos del Estado que están implementando su modelo de integridad pública están abrazando el modelo ISO 37001 como un modelo a seguir para ayudarlos a implementar esta normativa, ¿no? Mientras que en el Estado es voluntario, en el sector privado no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que está haciendo el Estado. ¿Y qué está haciendo y qué está pasando en el sector empresarial? Como de repente muchos de ustedes ya deben saber, cambió la legislación y hoy en día hay una penalización para delitos delitos de corrupción a la persona jurídica. La legislación peruana en temas de corrupción, se lo voy a pasar rápido, ¿no? ¿Qué significa? La legislación peruana en delitos de corrupción, lo que estamos viendo acá es que establece que la persona jurídica hoy en día, desde el año 2016, puede ser llevada al banquillo. O sea, un argumento que hace 4 años atrás era impensable, que uno podía enjuiciar a una empresa, o sea, digamos, porque la persona jurídica no es una persona natural, o sea, es inimputable, hoy en día ya no lo es más. La persona jurídica también es imputable. ¿Qué quiere decir? Que si una persona jurídica, una empresa, comete, uno de sus funcionarios, uno de sus empleados, uno de sus colaboradores, comete un acto de soborno, o sea, los delitos son estos: corrupción, cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo específico. Los cohechos son sobornos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿qué significa? Y acá falta tráfico de influencias también, ¿no? Colusión simple y tráfico de influencias. Si comete esos delitos y le produce un beneficio a la empresa, automáticamente no solamente va a enfrentar su juicio por la vía penal las personas que incumplieron la legislación, la ley, sino también la misma empresa. Y entonces, bueno, esos ya son delitos que están cubiertos, y entonces la empresa va a tener que responder, ¿de acuerdo? Va a tener que responder a esta situación. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer? Entonces, la misma legislación lo que está diciendo es que, a no ser, el decreto ley 1352, en su momento, dijo que las empresas van a ser imputadas por delito de corrupción, a no ser que pueda eximirse de responsabilidad, siempre y cuando adopte e implemente en su organización un modelo de prevención con los elementos mínimos. Los elementos mínimos es un encargado de modelo de prevención, la gestión de riesgos, identificando los riesgos que tiene la organización para evitar el soborno, evitar los delitos, no soborno, los delitos que he dicho, la capacitación permanente, la difusión y capacitación la implementación de un canal de denuncias, de procedimientos de denuncias, la capacitación permanente y finalmente una evaluación y monitoreo del sistema. Esos son los 5 elementos que tiene que tener. Entonces, cuando uno mira estos elementos y mira la ISO 37001, está viendo los elementos prácticamente principales de lo que corresponde a una ISO 37001. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué significa? Cuando yo tenga pues este sistema, yo me gano mi cartoncito para salir de la cárcel y que la empresa no pueda ir preso, ¿no? ¿Y qué sanciones se enfrenta a la empresa? Bueno, la empresa puede enfrentar desde multas, ¿no?, hasta prohibiciones, inhabilitaciones, suspensiones, clausura e inclusive hasta la disolución, ¿no? La misma disolución de la empresa. Entonces,
no es, es bastante fuerte los castigos, y es más, el otro día leí en un spot de internet que decía que la Contraloría tenía ya a 348 empresas, ¿no? Ya están ya señaladas, ¿no? Por delitos de administración bajo responsabilidad administrativa de la persona jurídica. O sea, ya habían identificado 348 empresas a las cuales ya iba a comenzar a desfilar, a enjuiciarlas, no solamente a los responsables, sino a las empresas de este tema. Entonces, esto es una cosa que como digo, ya viene, ¿no? ¿Y a qué cosas se están exponiendo estos, ¿no? Por ejemplo, multas que pueden ir desde menos de 150 UITs hasta 1.700 UITs, ¿no? Para lo que son las sanciones, de acuerdo a lo que son la pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? La pequeña y mediana son menores a 150 UITs, la mediana hasta 1.700 y las mayores hasta más de 1.700, o sea, más allá de 1.700 UITs. Con lo cual, no es cosa, es una situación complicada, ¿no? Definitivamente. Y, bueno, y aparte de los delitos por los trabajadores que se pueden llevar pues estos años en prisión, ¿no? Si es que son encontrados responsables. Y además de eso, también dice la legislación vigente que ese modelo de prevención tiene que ser evaluado por quién. Ese modelo de prevención no se va a certificar. Ese modelo tiene que ser evaluado por quién, por la SMB, por la Superintendencia de Mercado de Valores, a través de un informe técnico que el fiscal le va a pedir en su oportunidad para ver si es que actúe como pericia probatoria, o sea, pericia institucional y que tenga valor probatorio. Si ese modelo realmente ha sido bien. Ahora, el modelo de prevención no es que prohíba o que, mejor dicho, va a eliminar la ocurrencia del soborno o de los delitos, de los delitos. Pero sí es un elemento que va a permitir determinar que la empresa tenía una cultura organizacional que estaba comprometida con para evitar que ocurran delitos y que evidentemente el factor humano es imposible de controlar. Por lo tanto, la empresa ha hecho todo su máximo esfuerzo para evitar que ocurra el delito, pero si ocurre, va a colaborar y va a adoptar una situación positiva, y eso es lo que quiere, ese es el espíritu de la ley, ¿no? Acá están los lineamientos de la SMB, están publicados en un documento que salió publicado el 31 de marzo de este año, donde da una línea de guías. Había muchas dudas sobre este tema, cómo iba a ser el informe, y lineamientos, SMB ha sacado unos lineamientos que tampoco es que sea que esto es un checklist, no lo es, pero da unos lineamientos de qué cosa es lo que estaría mirando, qué cosa es lo que estaría buscando mirar en estos temas, ¿no? Y frente a esto, entonces, ya para ir finalizando, nos encontramos con la ISO 37001. Que la ISO 37001, entonces, no es que sea un elemento que me va a implementar ni el modelo de integridad de la función de integridad pública, ni tampoco el modelo de prevención de delitos de la persona jurídica, ¿no? Pero es una norma que de alguna manera ambos modelos que les he comentado han recogido el espíritu de la ISO 37001. Por eso que esta norma está siendo bien implementada en muchas organizaciones hoy en día. El Perú ocupa el segundo lugar en el mundo en implementación de este tipo de normas. El primer lugar lo tiene Italia, el segundo lugar lo tenemos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el contenido de la norma? Entonces, básicamente, tenemos los capítulos de la norma. Acá les presento la norma, en la cual tenemos el análisis del contexto, donde se revisa la estructura y las partes interesadas y la evaluación del riesgo, la parte de liderazgo, para que se define el órgano de gobierno, el directorio, la alta dirección, la función de cumplimiento antisoborno, cuáles son las políticas del sistema de gestión antisoborno, la toma de decisiones, la planificación, ¿de qué? De cómo vamos a implementar los controles a la evaluación de riesgo que se ha hecho en esta primera etapa, que pasa rápido, lo paso rápido, pero es sumamente importante, porque la evaluación de riesgos justamente es lo que va a ser evaluada. ¿Para qué? Para determinar si es que el modelo es consistente o no. Si es que se ha hecho una buena evaluación de riesgos, es sumamente importante.
Soporte de apoyo, cómo está organizada la organización para brindar el soporte a todo este sistema. La operación en sí, cuáles son los controles que se implementan, ¿no? Los procedimientos, los instructivos, de qué manera se hace, cómo se hace, se palpa y se ve la vigencia, digamos, la realidad de que se está tomando acción para evitar situaciones de contingencia, de ocurrencia de delitos, en este caso, soborno. La norma solamente te habla de soborno. Y vean después, evaluación y desempeño, que justamente es la parte de cómo evalúa el sistema completo si está funcionando bien, ¿no? Y finalmente, implemento mejora continua. Entonces, las normas ISO siempre trabajan bajo la normativa, los PHBA, que es el planeamiento, el hacer, el verificar y el actuar. Entonces, ese es el sistema de mejora continua, que PHBA, que nos permite mejorar cualquier sistema ISO, sea cual fuera. En este caso tenemos el antisoborno, ¿no? Y ya terminando, digamos, ¿cuáles son las diferencias entre la norma 3424 y la ley 3424 y la norma 37? Básicamente es que la normativa, como les digo, la ley, ¿no? Habla sobre los delitos, ¿de acuerdo? Habla sobre los delitos, en la comisión de delitos, y la norma de ISO 37001 habla solamente específicamente del soborno, ¿no? La ley está en función del Código Penal, la ISO 37 no lo está. En el caso de la ley habla de requisitos específicos, en el caso de la ISO 37 pone temas genéricos, muy generales. En el tema de construcción de perfil de riesgos, la ley lo exige, lo pide, ¿no? Habla de mirar riesgos legales, reputacionales, económicos y comerciales, y la NTP no lo deja libre, o sea, con lo cual no quiere decir que pueda poner más, sino que la legislación no, digamos, la norma no me lo exige como tal. Para identificar riesgos, no se requiere identificar riesgos del modelo de negocio, sí se requiere definir intensidad de, gobierno, de interacciones con el gobierno, y en el caso de la normativa NTP, sí hay que identificar cuáles son los riesgos del negocio en el tema de contexto, y no requiere identificar la intensidad y frecuencia de interacciones con los mismos del Estado. O sea, eso las normas ISO solamente te ponen una lista, te da las pautas de lo que la organización debería implementar, que debería tener, que podría tener, que sugiere, que debería, ¿no? Pero no te pone más allá de esas cosas. Lo bueno es que te da un marco para poder comenzar a implementar la normativa. La evaluación de riesgos como tal también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la ley sí está bien claramente definido en cada artículo. Si uno lee el reglamento de la ley y va a ver la parte que corresponde del artículo 18 al artículo 21, va a ver que es una especie de, ¿cómo se dice? Como si fuera un libro de gestión de riesgos, de cómo se implementa, o sea, los elementos que tienen que tener. No te dice qué cosa es lo que debe tener, pero no te dice cómo implementar. La norma ISO sencillamente no te define especificaciones, te dice que hay que tener una mirada, implementarlo, considerar la eficacia de los controles existentes, considera cómo medirlos, ¿no? Te ayuda, te da las pautas, ¿no? La parte final de las normas, los anexos, te ayuda mucho, y en general todo el sistema, cuando se implementa una ISO 37000, ayuda a darle madurez al sistema, ¿no? Los controles financieros también, ¿no? En el caso de la ley no requiere categorizaciones, en el caso de la ISO 37000 sí, ¿no? Digamos, no requiere precisiones, ¿no? Y controles no financieros iguales, ¿no? Excepto que no requiere que se proteja la integridad de las ofertas o información sensible, precios y limitado acceso a personas. Y la ISO NTP sí te lo pide. O sea, la ISO te pide que los controles sean mucho más testados, que estén mucho más en general. No solamente son estos, son todos los controles que se puedan identificar. ¿Bien? Bueno, como conclusiones, y ya para ir terminando, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir entonces que 1. Hay que ver este sistema ISO 37000 como un medio para una correcta gestión de la cultura de integridad y de riesgos de fraude y corrupción, ¿no? Digamos, es una herramienta, es un medio que me va a permitir implementar esto en una organización. 2. El sistema antisoborno ISO 37 da el marco metodológico necesario para la implementación del modelo de prevención y también para la función de integridad pública.
¿no? Me faltó poner eso. 3, el impacto de la falta de gestión de soborno, el riesgo reputacional es bastante alto, ¿no? O sea, digamos, no tenerlo, o sea, me ayuda mucho a mí para poder, de alguna manera, prevenir cualquier contingencia que pudiera tener. Y finalmente 4, es válido en el sector público y privado. Como comentarios finales, yo les diría que yo veo la ISO 37001, perdón, yo veo la legislación, la ley 3424 y la ley del modelo de función pública, de integridad pública, hay que verlas como que es el inicio del compliance en el sector, el compliance peruano, ¿no? Porque la legislación antes no lo tocaba. Hoy en día ya se habla del compliance peruano y ya están comenzando a haber otras más, digamos, otras iniciativas más. Bueno, de hecho, el tema laboral, el tema medioambiental ya existe. O sea, ya el tema, digamos, nosotros la ISO 45000, por ejemplo, es todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, ya se viene implementando desde hace más o menos 10 años atrás, ¿no? Empezó con la OSHA 18001, entonces ya fue una parte. ¿Por qué? Porque la legislación exigía, ponía penas muy duras cuando ocurrió un accidente y por lo tanto eso es parte de. Después tenemos la de medio ambiente también, ¿no? Hay penalizaciones de medio ambiente por incumplimiento, dependiendo del sector donde trabajes, entonces también tiene penalizaciones. Y ahora este es de delitos de corrupción. Entonces, por eso que se habla como que esto engrana muy bien la trinorma, tener una trinorma de, normalmente es calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y ahora tienes la ISO 37 que prácticamente completas como una cuatrinorma, y si queremos verle ya prevención de datos y otras cosas más, son justamente fundamentos que conforman ya un sistema, prácticamente un sistema de compliance, ¿no? Creo que hacia eso vamos tendiendo. Bien, yo no quiero extenderme más, son exactamente las 8 de la noche y yo estoy cerrando ahora la participación y más bien abro para preguntas, ¿no? Si hubieran algunas preguntas, si pueden abrir micrófonos, encantado de poder escucharlos. Acá tengo unas preguntas en el chat. A ver, voy a ir respondiendo en el chat un ratito. Dice aquí, a ver. Dice, ¿por qué la excesiva confianza o amiguismo con los clientes es una bandera roja? Bueno, dependiendo, puede ser una bandera roja dependiendo por qué, porque no está, hoy en día inclusive las mismas, el riesgo que existe del amiguismo, o sea, puede ser amigos, pero excesivo amiguismo hoy en día ya no está bien visto, porque inclusive la normativa te dice, en el caso de la norma ISO 37001, te dice que hay que regular el tema de los regalos y atenciones de hospitalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es un riesgo, ¿no? O sea, digamos, hay un dicho que dice, a la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Entonces, hoy en día hay toda una revolución. Los últimos 2 años yo he visto que ya los regalos, por ejemplo, de fin de año, antes de repente eran pues sumamente suntuosos, ¿no? Cada fin de año venían los regalos, eran proveedores, regalaban a sus clientes, pero hoy en día ya eso ya cambió. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura que está calando un poco como para prevenir. Entonces, el tema de amiguismo hay que verlo con mucho cuidado porque justamente hay que ver cómo lo controla, ¿no? De repente el dueño puede sentirse a gusto siendo amigo, pero la gente, digamos, los cargos intermedios, los gerentes, normalmente ahí, ¿para qué quiere mi amistad un proveedor? ¿No? Porque quiere saber qué cosa, interés, información, cómo está la competencia, qué precios puedo tener, cómo puedo conseguir ventajas para colocar el negocio. Entonces son ese tipo de cosas que no están ya y que pueden dar suspicacia. Por lo tanto, eso es una señal de alerta que puede existir. Bien. Tenemos otra pregunta, dice Ana Rocío Miranda, nos dice, buenas noches, muy interesante, realizo un par de consultas. ¿Cuál es la legislación que debemos considerar si queremos tener implementado un sistema privado y del Estado? Y la segunda, ¿cuál sería el perfil de la persona del sistema anticorrupción? Bueno, interesantes las dos preguntas. La primera que te puedo decir es,
el sistema anticorrupción en un privado tiene que seguir el modelo de prevención. Normalmente lo que se están haciendo, tanto privados como el Estado, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? La SUNAT, la SUNARP, la OEFA, ¿no? Por ejemplo, yo le he hecho auditorías a la OEFA y cursos a la OEFA y a la SUNARP también. Y ellos ya tienen implementado su sistema de gestión ISO 37001 y también tienen implementado su modelo de función de integridad pública. Es más, como todavía el modelo de función pública todavía está en evaluación, está trabajándose, ellos primero han implementado su ISO 37001 y ahora están cubriendo lo que, digamos, como poniéndole encima del modelo de integridad pública, ¿no? Que tiene similares elementos, ¿no? El canal de denuncia, tienes la gestión de riesgos, tienes la declaración de liderazgo, el apoyo de la alta dirección, los recursos, o sea, tienes todo, ¿no? Es más, implementar un ISO 37001 te da mucho más ventajas. ¿Por qué? Porque tienes todo. Y en el caso del privado, también están implementando la ISO 37 y a la hora de riesgos dan una mirada más amplia de riesgos para considerar aquellos delitos que están en cursos en la ley 3424 y las modificatorias. Entonces, básicamente sería así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería el perfil? Mira, el perfil normalmente siempre han sido abogados, ¿no? Siempre han sido abogados los que habían el tema de cumplimiento, porque era un poco más ligado al tema era un poco más ligado al tema legal, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que está viendo, hay ingenieros industriales que manejan procesos, porque acá lo que tiene que hacer es procesos, ¿no? Y yo como marino en retiro también he manejado procesos, ¿no? Porque los marinos tienen formación de ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque como los marinos vamos a ir a servir en buques, y los buques son plantas industriales, nosotros nos dan una formación de ingenieros industriales. No completa, pero casi el 80%, entonces es procesos. Entonces, hoy en día tenemos a ingenieros industriales o contadores o economistas, administradores que están entendiendo esta función, y también tenemos abogados que están entendiendo la función de procesos, ¿no? O sea, digamos, estamos viendo procesos y gestión de riesgos. Entonces, la medida, ¿qué sería? O sea, no hay una función, no hay una carrera específica. Yo te diría, no es exclusivo de los abogados, pero, digamos, tiene que tener una persona que sea competente vinando procesos, gestión de riesgos y conocer la legislación, ¿no? A veces hay gente, he visto organizaciones en las cuales está un ingeniero industrial, ¿no? Y en el staff está el abogado, o hay gente que está de apoyo, ¿no? Y ahí a veces la empresa contrata al abogado externo y forma parte en algún momento cuando se necesita, ¿no? En general es libre, es libertad. No hay el perfil que yo pienso es el que maneja un sistema de gestión integrada, por ejemplo, ¿no? Un gerente de riesgos también puede ser tranquilamente un oficial de cumplimiento o un oficial de gestor de lo que es la parte de este modelo, ¿sí? Finalmente, a ver, déjenme ver una cosita. Sí, profesor, hay una consulta más. Pregunta Néstor, ¿el artículo 17 de la DL 1352 es obligatorio para todo tipo de empresa, Sí, pequeña, mediana o gran empresa? ya, el artículo 17 de la ley lo que dice es, no es obligatorio, o sea, lo que dice es voluntario. Lo dice claramente. El artículo 17.2 de la legislación de la 3424 lo que dice es que es la adopción de este modelo es voluntario, pero si decides implementarlo, es obligatorio y tiene que implementarse en todo el proceso. ¿Por qué? Hay en el tema de, por ejemplo, alguien podría pensar de que ya, yo voy a implementar el modelo de prevención, pero solamente de mi empresa, de todos los procesos que yo tengo en la empresa, voy a ponerlo solamente ese proceso, ese modelo de prevención, solamente al proceso de atención al cliente. Y el resto no, porque yo quiero
y quiero certificarme con la ISO 37000 solamente al proceso de atención al cliente. Entonces, la ley te está diciendo primeramente que tú, como la ISO 37, aunque también tengo mis objeciones, mis observaciones, la ISO 37 te dice que tienes que implementarlo en los procesos, no te dice en toda la empresa, pero te dice en los procesos que son de riesgo. Pero en realidad, cuando tú ves un mapa de procesos de cualquier empresa, todo está sujeto a riesgo. Tú deberías implementarlo en toda la empresa, ¿no? Y la ley te dice que tienes que implementarlo en toda la empresa. Entonces, si vas a tener un ISO 37001 y quieres implementarlo, que te ayude a implementar un modelo de prevención, lo que tienes que hacer es implementarlo en toda la empresa. Y obviamente no es obligatorio, es voluntario, pero justamente hay un párrafo en los lineamientos del SMB que dice claramente que si la empresa decide implementarlo, tiene que ser totalmente obligatorio, ¿no? Básicamente es eso. Bien, No sé si hay más preguntas. sí, mientras esperamos algunas consultas, si alguien se anima por el chat o abrir su micrófono, le pediría por favor, profesor, que pudiera ayudarme compartiendo el último slide en donde hacemos mención de la... Ah, sí, correcto. Sí, perfecto. Bien, bueno, nosotros tenemos un próximo inicio programado para el 6 de diciembre de la diplomatura en ISO 37001, implementador líder en el sistema de gestión antisoborno, que va a contar con una doble certificación, el diploma de estudio en ISO 37001 y el certificado de formación de auditor interno en la ISO 37001. Aquí también encontrarán los datos de contacto de la persona a cargo de la difusión, matrícula, inscripción y matrícula, la señorita Gisela Basalar, su correo y el número de celular que también pueden contactarse a través de el WhatsApp. Profesor, no sé si podría usted, siendo docente de esta diplomatura, comentarnos un poco acerca de la malla que estamos presentando aquí, de cada uno de los tópicos que se estarían tocando en la diplomatura, de manera general, claro. Bueno, la malla está pensada justamente para que ustedes puedan, el alumno que toma el curso, va a poder entender y conocer a cabalidad todo lo que es el sistema de gestión antisoborno de una empresa, ¿no? Va a poder conocer justamente con mayor profundidad y sobre todo va a poder hacer casuística. La idea es que ustedes pues puedan aprender haciendo, ¿no? El tema de introducción antisoborno. En cuanto a las competencias del oficial de cumplimiento también, justamente me hicieron esta pregunta ahora en la presentación, ¿no? De cuáles son las competencias, o sea, cuál es el perfil. Más que el perfil son las competencias que tiene que tener, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la formación que tiene que tener, la actitud que tiene que tener, y eso vamos a desarrollarlo de alguna manera, digamos, con mayor detalle en el curso. En cuanto a la interpretación de los requisitos de la ISO 37001, vamos a revisar todas las, no soy solamente yo, hay un staff de profesores, somos como 5 profesores, ¿no? Que vamos a detallar y vamos a trabajar esta parte y, digamos, uno de ellos va a trabajar con ustedes la revisión completa de todo lo que es los requisitos de la norma, uno punto a punto, y adicionalmente después de eso vamos a hacer la implementación, ¿de acuerdo? O sea, una implementación, digamos, conociendo la norma, vamos a hacer el ejercicio de una implementación y también le estamos dando bastante peso al tema de la evaluación de riesgo antisoborno para utilizar las metodologías para identificar soborno en justamente mirarlo, dar una mirada transversal a toda la organización y poder hacerlo. Y una de las cosas que también estamos considerando como innovadoras es la metodología para la investigación de los actos de soborno, porque la misma norma te dice hay que investigar, pero teniendo la precaución de, digamos, ¿para qué? Para evitar tener problemas después, porque hay que recordar que si esto es cierto, es probable que esto sea un delito. Siendo un delito hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la investigación. Y más que todo la investigación de actos de soborno generalmente es para investigar las denuncias, ¿no? Cuando hablamos de esto es simplemente todo lo que va a recibir el canal de denuncias
o el canal de inquietudes, como se llama, para de alguna manera dar unas luces si es que es luz roja o luz verde, ¿no? Si es luz roja, uy, tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, hay que resolverlo. Y si es verde, bueno, pasa, no hay problema nada más. Y ya el último curso sería formación de auditores internos ISO 37001, con lo cual ya ustedes podrían tener esa capacidad de auditar internamente, formar parte del staff de una organización para auditar justamente la norma internamente y formar parte digamos, de la parte de la mejora continua, con el requisito de mejora continua que tiene la norma. Eso es básicamente, y yo creo que es una buena oportunidad para que puedan escuchar y seguir el curso y nada, yo creo que eso es, son 120 horas lectivas, por lo tanto el diplomado tiene el peso que corresponde ante su NEDU y es un buen diplomado. Y qué menos que el Instituto de Calidad de la PUC, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, tenemos, profesor, dos últimas consultas que vamos a realizar. En todo caso, en el chat, Osvaldo nos consulta si existe relación entre el ISO 37001 y la convención. A ver, perdón. ¿Y la convención? Ujú. Entendí. Con, mm, bueno, sí, Osvaldo nos puede precisar, en todo caso pasaríamos a la consulta de Néstor, en donde indica si realizaremos matriz de requisitos legales referente a este tema. Mira, la matriz de requisitos legales es un tema más de compliance, ¿no? Es un tema más, yo he trabajado matrices de riesgos legales, pero más que todo es una matriz de riesgos enfocada al punto de vista del el riesgo de soborno o el riesgo de delitos, ¿no? La matriz de riesgos legales implica más que todo, es una mirada de compliance y es una mirada más de incumplimientos, ¿no? De normativos. Entonces, sí, yo he visto matrices, no es esa matriz, porque normalmente la matriz de riesgos legales va más enfocada a cumplir y a ver consecuencias de esto, ¿no? Esta matriz es diferente, es ver cuál es el impacto, cuál es la parte, el riesgo inherente, el tratamiento que hay que darle y el riesgo residual, va relacionado con apetito al riesgo, es diferente. Es una matriz más enfocada a lo que es la gestión de riesgos en sí, ¿no? Sí, no sé si de repente Osvaldo pudo dar más énfasis, comentar más sobre y la convención, no entendí la Sí, convención. sí. Buenas Sí. noches, profesor. Disculpe. Sí, Respecto a la Convención de las Naciones Unidas ah, sobre la corrupción, ya, porque ahí también hay ejes, lineamientos, ejes, sí, que también ha mira, acogido el CAN. Mira, la ISO 37001, como dice, ha recogido, se basa más que todo principalmente en la norma australiana, ¿no? En las normas australianas, en las normas de antisoborno, la FCPA, las normas, no está, digamos, directamente con la ONU porque toma varias, o sea, la ISO 37001 antisoborno está tomando documentos, ¿no? Sin duda toma el de la ONU. Yo conozco el de la ONU y sí tiene los elementos de la ONU. O sea, sí podemos decir que no está explícitamente puesto como que de la ONU, pero tienes el tema de, digamos, el tone at the top, o el famoso liderazgo, ¿no? Tienes la parte de lo que es la gestión de riesgos, tienes la parte de lo que es el sistema de canal de denuncias, ¿no? Sí los tiene. ¿No? No te podría decir exactamente si es exactamente a la ONU, pero sí te digo que sí tiene la Bravery, UK Bravery, tiene la canadiense, la americana, ¿no? Y toma parte de lo que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, sin duda. Bueno, invitarlos nuevamente y resaltar el tema de que este tipo de conferencias que nosotros brindamos son justamente para tocar estos temas actuales y el desarrollo de diplomaturas que van a de todas maneras contribuir a un crecimiento profesional y a contribuir también a nuestro país, ¿no?
bueno, agradecer a todos por su participación. Muchas gracias, profesor, por su De nada, un ponencia. gusto. Y bueno, nosotros vamos a, de hecho, compartirles la información detallada de la diplomatura a cada uno de ustedes. Y será pues hasta una nueva oportunidad. De hecho, vamos a tener otros masterclass relacionados al tema. Y los invito a que nos sigan a través de la página web. No sé, profesor, si quiere usted añadir algo más antes de cerrar. No, perfecto, me encanta. Yo creo que es una buena oportunidad para poder y ganar conocimientos de algo que está tan importante en estos días. Y nada, y a los que se animen, espero verlos en clase. Bien. Seguramente que sí. Seguramente. Bueno, gracias a todos, nuevamente. Muchas gracias a todos. Buenas noches.